Bienvenidos a un estudio de Daniel capítulo 11. Continuamos en nuestra serie de estudios del libro de Daniel y llegamos ya al último episodio de esta serie. Comenzamos en un principio con el capítulo 2, seguimos con el 7, el 8 y el 9 y hoy vamos a culminar con el capítulo 11. El capítulo 11 presenta una dificultad muy particular, ya que involucra un periodo de la historia muy abarcativo, muy extenso, desde los tiempos de Daniel hasta el fin de los tiempos. Es decir, que estamos hablando de un periodo de historia de 2500 años aproximadamente. En esta profecía vamos a ver la interacción de dos personajes que son descritos como el rey del norte y el rey del sur. Y vamos a ver hoy en profundidad el análisis de estos dos personajes tan intrigantes. Daniel 11 puede ser interpretado de diferentes enfoques y perspectivas, como vimos al principio de este curso. Les recomiendo a aquellos que no lo vieron que comiencen por ese estudio si aún no lo han hecho. Hay interpretaciones que tienen que ver con la interpretación historicista, ¿sí? Y hay otras que solamente son interpretaciones preteristas que toman el texto literal, y nosotros hoy vamos a ver quizás una interpretación que se vuelca más un poco a la historicista continua a través de todo este lapso de tiempo de más de 2000 años, pero sin dejar de ver un poquito más desenfocado, digamos, eh, para tener una herramienta de interpretación que les va a servir a los oyentes en cómo interpretar la historia, en qué aspectos poder ubicar estos dos reyes en la historia contemporánea. Yo creo que va a ser de mucha bendición. Así que, aclarado esto, que no vamos a ver específicamente los cumplimientos históricos de cada uno de estos versículos, que si bien existen y quizás en otro momento lo veamos, hoy les vamos a dar herramientas interpretativas más amplias para que cada uno pueda trabajar su interpretación y sacar sus propias conclusiones. Vamos a ir iniciando entonces en el contexto de Daniel. Daniel, dijimos, comienza en Israel y bueno, en el cautiverio babilónico. Daniel es llevado a la ciudad de Babilonia. Este cautiverio se produjo en un lapso de tiempo del 587 al 537 a.C. Y bueno, Daniel escribe este libro durante el exilio babilónico, en el cual los judíos de Jerusalén habían sido deportados. El rey Nabucodonosor escogió a los príncipes judíos con mayor inteligencia, salud y buena apariencia para formarlos en la cultura del imperio y así convertirlos en parte de su corte imperial, entre los cuales se encontraba Daniel. Daniel vivió en carne propia la destrucción del templo de Jerusalén y la caída de su ciudad. Todo su mundo se vino abajo. El sentimiento de angustia y desolación impulsó al corazón de Daniel para buscar una respuesta acerca del plan divino para su nación y el plan de redención para toda la humanidad. La gran pregunta que deja sin dormir a Daniel es: ¿hasta cuándo? ¿Qué pasaría con las promesas mesiánicas de la Torá? ¿Cómo expiaría Yahweh, Dios de Israel, el pecado del pueblo de Israel? ¿Y cómo serían las condiciones de su restauración? Luego de leer la profecía dada por Jeremías 29 acerca de la duración del exilio, Daniel comienza un clamor de arrepentimiento por Israel.
Este es el contexto en el cual a Daniel se le van a ir revelando por parte de Dios todos los panoramas proféticos, las visiones con respecto al destino y al futuro de la nación de Israel. La respuesta que da Yahweh es una serie de visiones que describen el fin del cautiverio babilónico, la reconstrucción del templo de Jerusalén, la primera llegada del Mesías, como su muerte y resurrección, llegando desde los acontecimientos históricos de su tiempo hasta el Olam Haba, que quiere decir en hebreo el mundo por venir. Bien, este es el contexto entonces por el cual Daniel es llevado desde Israel hacia Babilonia y donde están descritos todos los eventos de este libro. Vamos a empezar por el rey del norte. Primero hagamos una interpretación etimológica del término en hebreo para norte, que es Safón. En este idioma, en el hebreo, significa oscuro, oculto, tenebroso, desconocido, el viento del norte que dispersa. Todos estos son términos sinónimos para describir a la identidad del rey del norte. Para el pensamiento hebreo, el norte representaba una constante amenaza militar de los ejércitos de Babilonia que ingresaban a la tierra de Israel por el norte de la medialuna fértil que se conoce, que digamos que rodeaban las montañas que separan a Jordania de Israel e ingresaban por Siria y avanzaban hacia el sur, llegando hasta Jerusalén. Como nosotros vemos en la historia de los reyes de Israel, siempre esta fue una constante en el pueblo de Israel. Siempre había una amenaza militar inminente y bueno, en los peores momentos Israel era militarmente ocupado y bueno, ocasionaban todos estos males sobre su tierra. El norte representa el mal, según Jeremías 1:14. Es el poder satánico que usurpa a Yahweh y busca quitar su lugar. Satanás siempre buscó ocupar el trono de Yahweh a los lados del norte, según Isaías 14, versículo 13. En el espíritu detrás del rey del norte vemos las fuerzas religiosas que se esfuerzan por usurpar a Yahweh y su Mesías. Es el hombre exaltándose a sí mismo como un Dios. ¿Cuál es la personalidad, la psicología de este espíritu del norte que encarna en diferentes personalidades de la historia? Esto lo vemos en muchos grandes líderes de la historia que han presentado características muy marcadas de autoexaltación, un principio totalmente satánico. Por citar solamente algunos casos, encontramos personalidades como Nabucodonosor, Alejandro Magno, Napoleón, Adolfo Hitler, etc. En la antigüedad hasta nuestros días, muchos líderes profesan en sus discursos ser los salvadores, los dioses que traen la solución definitiva a los problemas de la humanidad. Obviamente, esta falacia ha conducido a las sociedades a caer en la desgracia y la corrupción, dado que el humano no puede traer la justicia perdurable que solo Yahweh puede darnos. Siempre los grandes líderes de la historia, como los que citamos recién, han tenido un sueño en común. Este es el sueño de Babel, de Babilonia. ¿Cuál es el sueño de Babilonia? Bueno, esto lo vemos en Génesis capítulo 11, donde el humano busca construir una ciudad, una fortaleza, un sistema político, un sistema económico que llegue hasta el cielo y pueda suplantar a Dios. Este es el mismo principio que corrompió el corazón de Lucifer, ¿no? En la rebelión que él comenzó en la eternidad. Es el sueño de Babilonia, el sueño de un solo gobierno mundial, donde haya una sola lengua, donde todo el poder esté concentrado en una sola persona y también en un mismo sistema.
Es interesante, por ejemplo, también en la cultura popular, eh, analizar, por ejemplo, canciones, ¿no? Recuerdo la canción de John Lennon que se llama Imagine, Imagina, que también habla un poco de este espíritu, ¿no? De que todos sean uno, que no haya religiones que se contradigan unas a otras, que no haya más guerras, que no haya ni cielo ni infierno, sino que un mundo totalmente en paz con una humanidad unida. Y esto obviamente parece muy poético, muy lindo y muy agradable, pero es justamente el mismo espíritu del humanismo, que busca la unión y la trascendencia en el tiempo, pero dejando de lado a Dios. Es decir, Dios no es el centro, sino que el centro pasa a ser el hombre. Entonces, este es un fragante pecado contra Dios, porque la unidad que no tiene en cuenta a Dios es una rebelión hacia Él y su persona y su autoridad. Esto también, bueno, lo vemos, por ejemplo, en los aspectos de ciertas filosofías que han surgido a través de la historia, ¿no? Aproximadamente la modernidad comienza en el siglo XVI con algunas filosofías como la de René Descartes, donde el individuo dejaba a Dios como el centro del entendimiento de la realidad y de la verdad y lo ponía al hombre. La famosa frase de Descartes es pienso, luego existo. Es decir, que la razón le daba sentido a la existencia del humano y que el humano podía conocer todas las cosas a través de la razón. Ya Dios no era necesario. Con esta filosofía de la modernidad cartesiana también se dan inicios, digamos, de esta filosofía en distintos aspectos de la política, ¿no? Esto lo vamos a ver ya en la Revolución Francesa, por ejemplo, donde triunfan los principios del racionalismo y donde se descarta la religión como algo totalmente fuera de contexto, ya sin uso y sin relevancia. Sería muy interesante analizar todos estos aspectos en profundidad, pero bueno, dado que tenemos poco tiempo, vamos a continuar. Vamos a ver algunos antecedentes históricos para que nosotros podamos entender y ubicar en el tiempo y en la historia de la humanidad a este espíritu del Rey del Norte. ¿Cuáles son los antecedentes históricos? Bueno, yo a través del tiempo he podido encontrar ciertos parámetros que claramente identificaban a este espíritu del Rey del Norte detrás de ciertos acontecimientos históricos. Por ejemplo, cuando el reino de Babilonia invade Jerusalén, lo cual estamos estudiando ahora, y Nabucodonosor llega al templo de Jerusalén y lo destruye. Siempre este poder del norte va a buscar destruir, ¿no? Destruir la religión y destruir todo lo que se relaciona con Dios y también lo va a buscar usurpar, sino declararse como superior. También la destrucción del templo en el 70 después de Cristo por parte de Roma. Ahí vemos también muy interesantemente que Tito se exalta a sí mismo, se lleva todos los artefactos del templo a Roma y hoy en día lo podemos ver en el famoso arco de Tito, que están grabados la menorá del templo de Jerusalén llevada por las legiones romanas entrando en Roma en un desfile triunfal. Después también vemos la persecución de los reyes católicos de parte y hacia los judíos y su posterior decreto de expulsión en el año 1492, donde ahí ya en ese contexto los judíos eran hacinados en guetos y luego, bueno, ya eran totalmente dispersados. Es interesante que, como vimos recién, uno de los significados del Rey del Norte es el viento que dispersa. Siempre el Rey del Norte ha estado detrás de todos
los decretos de expulsiones y de todas las dispersiones del pueblo judío. Bueno, también vemos uno más actual, ¿no? El régimen nazi en Alemania, que llevó adelante el genocidio sistemático de 6 millones de judíos. Obviamente, el espíritu del Rey del Norte es netamente antijudío, detesta todo lo que tenga que ver con Israel y con el judaísmo. Y esto lo vemos muy claro en la ideología nazi, ¿no? Donde se veía al judío como alguien infrahumano, como alguien que no merecía vivir. Todas estas, y obviamente que hay muchísimas más, podemos hablar de los pogromos de la Unión Soviética y un montón más. Las cruzadas de los cristianos también estaban llenas de antisemitismo. Y también es interesante la reforma que lleva adelante Lutero, que también, si bien al principio de su vida no era antijudío, él termina predicando totalmente en contra de los judíos y también acusándolos de que eran personas que no tenían ninguna salvación por haber quitado la vida al Mesías y que habían rechazado el Evangelio. Es muy interesante esto, ¿no? Porque el antisemitismo dentro del cristianismo es un pecado muy grave. Las naciones, como fue profetizado y prometido a Abraham, que maldijeran a Israel, caerían bajo maldición de Dios. Entonces, esto como cristianos debemos analizar, ¿no? Analizar el antisemitismo, si hay alguna raíz, y arrepentirnos, porque es un grave pecado delante de Dios. Bueno, continuamos. Entonces dijimos que el Rey del Norte representa los poderes políticos y religiosos que buscan usurpar a Yahweh y su Mesías. Vamos a estudiar ahora y ver en profundidad el Rey del Sur. El Rey del Sur es un término en hebreo muy conocido que es Negev, que traducido es desierto, también quiere decir sur, y el sur simboliza en la tradición bíblica el poder humano sin Dios. Fue en el desierto que Israel se rebeló contra la autoridad de Yahweh. El sur simboliza a Egipto, esto lo vemos en Daniel 11:43, especialmente al faraón en su rechazo orgulloso de Dios. ¿Quién es Yahweh para que yo oiga su voz?, decía el faraón. Yo no conozco a Yahweh. Éxodo 5:2. ¿Qué representa el sur? El sur representa las fuerzas seculares del humanismo sin Dios. Es un sistema filosófico que orgullosamente rechaza a Yahweh y su autoridad. Para entender un poquito más, ahora que estamos viendo el segundo personaje, tenemos que entender que tanto el Rey del Sur como el Rey del Norte son las dos fuerzas que aparentemente están en contradicción en la historia, pero que forman una totalidad. Es decir, son las fuerzas satánicas que buscan llegar al objetivo final, que es justamente eso, establecer el reino de Lucifer en la tierra. Esto tiene que quedar bien claro porque digo que la aparente contradicción entre ellas y esa lucha de estos dos reyes que vemos en el capítulo 11 no debe ser entendida como que son dos fuerzas separadas, sino que son las dos caras de una misma moneda. Es muy interesante entender también desde el punto de vista filosófico que el desarrollo histórico es dialéctico. Hay un filósofo llamado Hegel, un filósofo alemán muy conocido, muy importante en la historia de la filosofía, que él estableció una manera de interpretar la historia como un desarrollo dialéctico de dos fuerzas que se van oponiendo entre sí, pero que van resultando en una síntesis de las dos. Es decir, hay una afirmación
después hay una fuerza que la niega a esa afirmación, y después hay una síntesis superadora de esas dos fuerzas que une a estas dos. Bueno, esto desde el punto de vista filosófico es lo que está detrás de este desarrollo histórico de Daniel. Es muy interesante para aquellos que estén interesados en profundizar un poquito más sobre este filósofo y esta filosofía. Se las recomiendo, es muy interesante y creo que representa y grafica muy bien este desarrollo histórico de estos dos reyes. Vamos a ver algunos antecedentes históricos. Bueno, históricamente podemos ver el accionar de las fuerzas del Rey del Sur. Por ejemplo, en los principios de la Revolución Francesa, que fue impulsada por logias masónicas. Son la creación de estados seculares, laicos, separación del Estado e Iglesia. La Revolución Francesa obviamente está basada en tres principios fundamentales, que es la fraternidad, la igualdad y la libertad, que son palabras obviamente positivas, ¿no? Uno cuando escucha parece que es algo bueno. Sin embargo, estos son principios masónicos y yo les invito a que puedan estudiar sobre el tema y que vean que todos los principios de la masonería eran aplicados en esta revolución política en 1789 en Francia, y vamos a ver que ahí se cumplen todos los ideales de la que es la masonería en sí. Cuando se inicia esta revolución, filósofos como Voltaire, Rousseau y otros más establecieron principios totalmente anticristianos y de alguna manera divinizaron la razón humana. Continuamos, obviamente, los movimientos independentistas de América Latina, como nosotros en Argentina, la llamada Revolución de Mayo de 1810, fueron un eco de esta revolución francesa iniciada en Francia. Tuvieron una réplica en nuestros países. Si nosotros analizamos todas las independencias de América Latina, todas, la gran mayoría, tuvieron este trasfondo ideológico. De hecho, San Martín, Simón Bolívar, entre otros, como O'Higgins también en Chile, eran todos masones. Quizás esto es un poco polémico, pero bueno, digamos que la historia oficial siempre es un poco, digamos, no abarcativa de ciertos aspectos y a veces hay que profundizar un poquito. Esto me hace acordar a la película de Matrix, ¿no? Donde hay una realidad que parece la normal, pero detrás subyace otra realidad que cada uno tiene que decidir ver o no ver. En nuestro país, por ejemplo, la ley 1420 de educación laica fue totalmente impulsada también por la masonería a través de Domingo Faustino Sarmiento, que fue un masón de grado 33. Aquí vemos una imagen de su lápida con los símbolos masónicos. Esto es muy conocido. Y acá algo que tenemos que entender es que siempre la masonería estuvo en conflicto, aparentemente, con la Iglesia Católica. Entonces, nosotros vemos la Revolución Francesa fue como objetivo tuvo destruir el altar y destruir el trono de los reyes católicos. Y obviamente esto también fue aplicado en América Latina, ¿no? Todas las independencias de los países latinoamericanos son un intento muy efectivo de desarticular el Imperio Español y crear colonias, digamos, independientes. Bueno, también vemos todo lo que es el comunismo ateo de la Unión Soviética, también de la China revolucionaria y también
Esto lo vemos en Cuba, ¿no? Que fueron los 3 países que fueron implementadas las políticas del comunismo. Y básicamente la ideología del comunismo no reconoce nada que sea sobrenatural, sino que solamente es un materialismo y que, bueno, la historia está marcada de una lucha de clases y que el proletario es el destinatario final de lo que es el ideal comunista, que es una sociedad sin clases. Obviamente, bueno, esto en la historia hemos visto que ha fallado la implementación de esta ideología y bueno, sabemos que es un absolutismo, sabemos que eh, ha devenido en tiranías, en las distintas expresiones, y que esto no ha traído una verdadera justicia que predicaban en su momento. Bueno, después hay toda una agenda por parte de la masonería y de todo este movimiento secular, que es, por ejemplo, los movimientos de igualdad de género en la actualidad, el LGTB. Esto es una herramienta que está utilizando el secularismo a través de distintas instituciones eh, que están permeadas por la masonería y buscan transformar al ser humano y crear una persona sin sexo, sin tradiciones, sin una identidad religiosa, sino que de alguna manera son como hojas en blanco para que el poder pueda escribir lo que desee sobre ellas. Esto obviamente busca destruir la imagen de Dios, la cual fue creada al ser humano, a su imagen y semejanza. Dios creó al hombre como mujer y como hombre justamente al género humano, y él imprimió su naturaleza. Y bueno, este poder satánico busca terminar con esto. Después también están las sanciones que pretenden legalizar el aborto, que esto básicamente son políticas de control poblacional. Buscan de alguna manera reducir poblaciones y mantener controladas, digamos, el crecimiento demográfico de los países. Esto no es nada nuevo, esto lo vemos en la historia del libro de Éxodo, cuando Faraón implementa justamente estas políticas demográficas de eliminar a todos los bebés hebreos que nacieran. Y fíjense que justamente el temor que tenía Faraón en ese momento fue eh, que no se rebelaran los israelitas porque lo estaban superando en número y terminaran con su poder. Entonces Faraón decide implementar estas políticas de muerte, de control poblacional. Y también esto lo vemos en el rey Herodes, cuando él entiende que el Mesías había nacido, con mucho miedo porque obviamente el Mesías era el rey que iba a liberar a Israel. Él comienza a hacer una matanza terrible a todos los recién nacidos del pueblo de Israel. Bueno, estos son algunos de los antecedentes. Es un tema que realmente se puede analizar de muchas maneras. Yo no termino nunca de encontrar antecedentes, referencias históricas, eh, pero bueno, estas son algunas que les van a servir a ustedes para poder entender la realidad con un criterio diferente y basados en las escrituras. Bueno, entonces ya estamos terminando. Entendimos que el rey del sur y el rey del norte son las dos caras de una misma moneda que se han desarrollado en la historia, son dos fuerzas espirituales. Y es muy interesante en el capítulo 11 de Daniel, en los versículos del 40 al 45, que hablan justamente de el fin de los tiempos. Dice que en el fin de los tiempos, primero el sur ataca al norte, luego el norte ataca al sur, y después dice al final que va a haber una alianza entre el sur y el norte contra el Santo Monte. Y
Esto va a terminar con la victoria y el establecimiento del reino de Yeshua, venciendo a esta alianza de poderes espirituales satánicos y estableciendo ya definitivamente el reinado mesiánico. Esto, como hemos venido, también tiene referencia y relación con las profecías que vimos, por ejemplo, en el capítulo 7 de Daniel, los dos pies de barro y de hierro, que representan estas dos fuerzas, están simbolizadas ahí. Por lo tanto, en estos últimos tiempos, ya desde hace unos pocos siglos atrás, desde la Revolución Francesa en adelante, hemos visto ya que hay una tendencia a unirse estas dos fuerzas muy claramente, con una total determinación, que es ir en contra del Santo Monte, en contra de Dios y en contra de su Mesías. Pero bueno, ya sabemos de antemano que esta batalla la va a ganar Dios y se va a establecer su reino. Bueno, espero que le haya sido de mucha bendición este estudio. Les invito a que pongan me gusta al video, que lo puedan compartir y que se puedan suscribir al canal. Nos vemos en una próxima ocasión. Que Dios les bendiga mucho.